Hola queridas empresarias y empresarios, bienvenidos a mi canal de YouTube Emprender sin quebrar. En este video les voy a explicar en 12 pasos cómo crear una empresa en Colombia, y cuando digo crear hablo de formalizar, instituir, registrar la empresa en Cámara de Comercio. Crear empresa en Colombia es bastante sencillo y es rápido. En menos de 15 días tú ya tienes tu empresa. Es un poquito, toca tener un poquito de paciencia porque toca ir a varias instituciones, pero digamos con un poquito de paciencia lo logramos y sale todo adelante, y si cumplimos los requerimientos pues la verdad no tiene mayor dificultad. Entonces en este video les voy a explicar eso, y al final de este video les voy a decir 4 cosas que deben tener en cuenta al crear su empresa, que son muy importantes, porque una cosa es instituir la empresa, que es muy sencilla, y la otra muy diferente es el chicharrón que viene después. Y les cuento por experiencia que muchos empresarios no están, ni siquiera tienen idea de lo que viene después, y los coge un poquito incautos, un poquito desprevenidos, y empiezan los problemas desde el principio. Entonces, quédense hasta el final. Los 12 pasos son bastante rápidos, son bastante sencillos. Les recomiendo que se queden hasta el final del video para ver estas 4 recomendaciones que les hago a los empresarios antes de crear su empresa, y para que no tengan este tipo de dificultades. Entonces, vamos a emprender sin quebrar. Entonces veamos los 12 pasos para crear tu empresa en Colombia. Como les digo, de manera rápida y fácil. Realmente crear empresa en Colombia es muy fácil. En 15 días uno más o menos ya debe tener su empresa funcionando. Y pues si sigues estos pasos, pues todavía más fácil, porque ya tienes claro qué es lo que tienes que hacer. El paso 1 es verificar que el nombre que escogiste para tu empresa no exista aún. Entonces, la forma más fácil es dirigirte a la Cámara de Comercio de tu ciudad, a la página web, y allí tiene una herramienta, normalmente todas las páginas web, para identificar que el nombre de tu empresa no tenga homonimia. Esto significa que no tenga coincidencia. Entonces, si ya te aparece que no existe ese nombre registrado, pues súper, muy bien hecho, y puedes seguir con el siguiente paso. Pequeña recomendación con respecto al nombre. Es importante que, bueno, si bien es cierto que el nombre puede decir mucho sobre tu empresa o producto, esto no es lo que te va a hacer rico. La marca la generas tú con el servicio al cliente, con tu producto, y no la marca es la que hará que tu producto tenga éxito. Entonces, no te gastes mucho tiempo en este paso, sé breve, piensa en un nombre que sea fácil de decir, fácil de escribir, por el tema de la ortografía, y que sea fácil de recordar, y listo. El paso 2 es el código SIU. El código SIU es una clasificación de las diferentes actividades económicas por procesos productivos. Entonces, la DIAN tuvo como objeto tener un conjunto de categorías de actividades para poder llevar, digamos, estadísticas. Últimamente, para el caso de la facturación electrónica, la DIAN utilizó el código SIU también para establecer fechas de vencimientos. Entonces, digamos que puede tener más de un objeto este código. Importante en este código, pues, que lo escojas bien con respecto a la actividad a la que vas a realizar. Un ejemplo que les pongo es: si yo cultivo arroz, entonces pertenezco al conjunto de agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. En ese caso, mi código SIU sería el 0112. El código SIU lo pueden encontrar tanto en Cámara de Comercio como en la DIAN. Es un listado bastante amplio que tiene muchísimas categorías. Seguramente ustedes encontrarán allí la suya. De todas maneras, si tienen duda, lo mejor es preguntar, llamar a la Cámara de Comercio, llamar a la DIAN, buscar asesoría de un tercero si no están seguros, porque este código sí depende los impuestos que se vayan a presentar. El paso 3 están los estados financieros. En este momento pues vamos a presentar el estado de la situación financiera. Todos los estados financieros deben ir firmados por un contador público. En Colombia no se puede tener empresa jurídica, lo que es una entidad jurídica, sin un contador público. Entonces, digamos, el paso 3 también incluye conseguir un contador. El paso 4 es sacar un pre-root. Lo bueno, digamos, de estos últimos pasos, como les digo, es
que en estos momentos la mayoría de los trámites se están pudiendo hacer por página web, entonces pues se pueden ahorrar un poco de tiempo en filas y haciendo citas y eso. Entonces, por ejemplo, el caso del PRERUT lo pueden sacar por la página web de la DIAN. Primero deben solicitar una cita virtual, escogen la opción inscripción o actualización del RUT, en este caso persona jurídica, y ya siguen los pasos que les va indicando la DIAN. Importante tener en cuenta en el PRERUT que para el PRERUT necesitan el código SIU, por ejemplo, aquí es donde lo van a usar. El PRERUT les debe salir con una marca de agua que diga que es para trámite de Cámara de Comercio y por favor no olviden en la casilla número 4 poner el número de contacto bien escrito con el número indicativo si aplica. Entonces, con este documento ya podemos realizar los trámites ante Cámara de Comercio y las entidades bancarias. Recuerden que el PRERUT, como su nombre bien lo indica, no es el RUT ni es el documento definitivo. Acá hasta ahora estamos empezando. En el tipo de sociedad se debe escoger el tipo de empresa que vas a tener, pues dependiendo de la actividad que vayas a realizar, de los socios que confirmen la sociedad. Si quieres saber qué tipo de empresa te conviene más, les recomiendo que miren el video tipos societarios, pros y contras, donde les explico más en detalle las características de los tipos societarios más comunes, si tienen alguna duda de qué tipo de sociedad escoger. Entonces les recomiendo que vean ese video. Debemos tener un documento que se llama los estatutos. Estos estatutos son un documento legal donde se establece básicamente las reglas del juego, las condiciones bajo las cuales funcionará la empresa a nivel de socios, de capital, de objeto social. Aquí podemos limitar a los socios y al representante legal, entre otras cosas. Casi nadie sabe, los estatutos son el único documento con el que se puede iniciar un proceso legal. O sea, es el único documento que el juez va a tener como guía para saber si hubo extralimitación, por ejemplo, de poderes o no. Entonces, si por ejemplo el representante legal abusó de sus facultades, pero en los estatutos no estaban bien delimitadas las facultades, entonces no va a ser tan sencillo iniciar un proceso legal, porque lo primero que va a decir el juez es que no hubo abuso de facultades si no estaban delimitadas. Entonces, por ejemplo, este documento también lo piden mucho las entidades bancarias para asegurarse que el representante legal que está solicitando un préstamo al banco tenga los permisos de endeudarse en nombre de la sociedad. Entonces aquí, por ejemplo, por seguridad, uno le pone al representante legal un monto máximo al que se puede endeudar, y si se quiere endeudar más, tiene que estar autorizado por acta, por ejemplo. Pero también les recomiendo pues no ser tan estrictos, porque también pues puede perder flexibilización el negocio. Obviamente, si tú eres el único socio de la empresa y vas a ser el representante legal, pues no hay tanto rollo. Se ofrecen formatos que se pueden descargar y diligenciar con la información de la empresa de uno, y pues eso es una solución si no se tiene un asesor o como pues que pueda pagar uno. Y pues lo que les digo, si la empresa tiene más de un socio y digamos tiene un poquito más de complejidad, sí les recomiendo asesorarse bien en la realización de los estatutos y no guiarse únicamente por los formatos, porque esta es la protección de tu empresa para el futuro. Entonces, no tomes esto solo como para cumplir con un requisito de la Cámara de Comercio, sino pues realmente como hacerlo bien. Entonces, si quieren estar más seguros de los requisitos que deben cumplir los estatutos, no se pierdan mi video Estatutos de una sociedad anónima y otro tipo de sociedades, donde ahí les explico un poco más a profundidad el proceso y cómo qué debemos tener en cuenta al diligenciar los estatutos. Bueno, ya tenemos, digamos, los documentos necesarios para ir a la Cámara de Comercio. Tenemos el PRERUT, tenemos los estados financieros, tenemos nuestro nombre, tenemos el código SIU y tenemos los estatutos y tenemos el tipo societario. Entonces aquí ya podemos ir a la Cámara de Comercio de nuestra ciudad y llevamos los documentos que les acabo de mencionar y se presentan. Les recomiendo que se metan a la página de la Cámara de Comercio de su ciudad para ver si de pronto les está pidiendo un documento adicional.
Normalmente las cámaras de comercio tienen que llenar formularios aparte, entonces vayan preparados con tiempo. Y el registro de la matrícula mercantil tendrá un costo de un mínimo aproximado de 260.000 pesos. Esto depende del patrimonio que vayamos a registrar al iniciar, al solicitar la matrícula mercantil. Entonces aquí otra recomendación sería: sean fieles a las necesidades de su empresa. Obviamente si ponemos un patrimonio más alto, pues pagaremos más impuestos. Pero pues si realmente necesitamos el patrimonio que necesitamos, pues no nos pongamos en este momento con consideraciones con respecto al pago de impuestos, que realmente no es un valor muy elevado. Y en 24 horas les expedirán un certificado de Cámara de Comercio con el número de registro mercantil si la Cámara de Comercio haya todo bien. Si tiene alguna recomendación o algún documento que falta, la Cámara de Comercio pues les emitirá su respectiva notificación para que lo arreglen y puedan volver a radicar. Recuerden que el registro mercantil es un número diferente del RUT. Listo, ya con este certificado, con nuestro PERRUT, nos podemos ir a un banco. Abrir un banco en Colombia realmente es muy fácil. Más o menos necesitan 100.000 pesos y abren su cuenta de ahorros o su cuenta corriente. Recuerden que no importa si ya tienen una cuenta personal, estamos abriendo una entidad jurídica que es completamente aparte de nosotros y ya nosotros no debemos empezar a mover, a obtener dinero de nuestra empresa, porque esto después nos toca empezar a justificar estos tipos de movimientos cuando declaremos renta. Entonces, tengan muy en cuenta de separar los ingresos personales de los ingresos de la empresa. Muy importante que elijan una entidad bancaria con la que pues les guste trabajar y con la que tengan más facilidades de acceso. Por ejemplo, escojan un banco que tenga muchas oficinas, que tenga presencia en la mayor parte del país, que tenga una plataforma sencilla de usar, que se pueda integrar fácilmente a sus necesidades, que tenga una buena aplicación en el celular, que tenga pues el mejor servicio al cliente, que tenga, o sea, mejor dicho, verifiquen cuáles son las necesidades de su empresa y les recomiendo que la entidad bancaria sea como ese socio adicional que les va a ayudar a que su vida sea más fácil. No, también pueden verificar, digamos, costos bajos de manejo, pero yo les recomiendo no se vayan tanto por los costos bajos, sino por realmente una plataforma que les pueda ayudar a ahorrar tiempo en filas y en procesos. Con estos documentos volvemos a ir a la DIAN y ya finalmente nos darán lo que es el RUT y tendremos nuestro número de NIT. Aquí mismo deben solicitar la firma electrónica, que es una firma que les permite firmar los impuestos de manera electrónica, y también deben pedir la resolución de facturación, la cual ya para las nuevas empresas va a ser de obligatoriedad que sea factura electrónica. Entonces, acá digamos hay un paso adicional que es escoger un buen proveedor para poder facturar electrónicamente. La DIAN tiene este servicio de manera gratuita. Yo les recomiendo que hagan pues la debida investigación. En la página de la DIAN están listados los proveedores que están aprobados. No lo puede hacer cualquier entidad. Tienen que estar aprobados los proveedores. Entonces verifiquen ahí, verifiquen como los costos, verifiquen las necesidades de su empresa y escojan, digamos, el mejor proveedor para este proceso. No traten de ahorrar costos en este momento, sobre todo en este proceso. Lo más importante es que les sirva y que ustedes puedan tener la información fiable en el sistema que escojan. En Cámara de Comercio ya digamos ustedes tienen toda esta información. Entonces ya ustedes pueden ir a Cámara de Comercio y registrar los libros. Entonces, dependiendo del tipo societario, hay libro de accionistas y libro de actas. Y, por ejemplo, libro de junta directiva, si tienen junta directiva. Entonces, esto ya es, por ejemplo, la primera acta del libro de actas
es la constitución de su empresa. Entonces no se les olvide después incluirlo en el libro de actas como su primera acta. En algunas cámaras de comercio se realiza, cuando uno realiza la inscripción del registro mercantil, automáticamente queda registrado uno para Secretaría de Hacienda, pero puede que el proceso ahora lo hayan separado o en este momento, en el momento en que ustedes lo vayan a hacer, quede separado. Entonces verifiquen que sí hayan quedado inscritos para Secretaría de Hacienda, si no, pues es un paso adicional que tienen que ir a hacer. También es importante verificar el cumplimiento del uso de suelo, ubicación y destinación. Esto ya deben tener, pues digamos, verificar que en el punto donde ustedes vayan a escoger trabajar, debe dictaminar la palabra, un curador urbano o la Secretaría Distrital de Planeación sobre el uso permitido del predio, teniendo en cuenta las actividades que se van a realizar y las normas urbanísticas del sector en el que se encuentre. Entonces, obviamente, pues esto es más complicado para las personas que van a producir. Deben verificar esto. Si digamos que ustedes tienen una oficina, pues alquilar una oficina pues no es como tan importante, es más como para cuando tenemos una planta. Y se puede realizar la consulta de manera virtual en la página que les dejo aquí. Un punto que se me olvidó mencionarles en la Secretaría de Hacienda es que es importante que verifiquen si tienen letreros en su empresa. Esto les obliga a pagar el impuesto de avisos y tableros. Entonces verifiquen si sus vehículos tienen publicidad. Todo lo que sea publicidad como visible exterior tiene que pagar el impuesto de aviso de tableros. Entonces verifiquen esto en el punto 10, que se me olvidó mencionarlo. Y como último punto, hagan sus afiliaciones si van a tener empleados de nómina. Les recomiendo que comiencen afiliándose a las entidades de seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y CFE-SENA, porque es requisito al contratar afiliar a los empleados a las entidades que apliquen en cada tipo de contratación. Entonces es importante adelantar estos trámites lo más pronto posible, cosa que cuando ustedes vayan a contratar a un empleado, pues ya están ustedes registrados y pueden empezar lo más pronto posible. Entonces no se esperen hasta el final para empezar a registrarse ante estas entidades. En este punto ya tienes tu empresa legalmente registrada y estás listo para comenzar. Entonces es importante que tengas las siguientes recomendaciones en cuenta para comenzar. Entonces veamos cuáles son. Bueno, si ustedes tienen una idea de negocio y ya quieren crear su empresa, tienen que por favor tener en cuenta estos 4 pasos que les voy a mencionar antes de crear la empresa. Yo pienso, ¿cuándo yo crearía empresa? ¿Cuándo debo crear empresa? Es una de las preguntas que muchos empresarios se hacen. Y las respuestas son las siguientes. Primero, cuando ya hayas hecho pruebas de mercado, efectivamente tu producto esté generando ingresos y pues digamos ya puedas formalizar lo que es un negocio y te puedas cubrir tus gastos y sepas que vas a vender y ya te puedes digamos involucrar en procesos más amplios. Segundo, por ejemplo, cuando necesites contratar empleados. Si necesitas contratar empleados y lo estás haciendo bajo una modalidad de negocio, pues no es tan buena idea a nivel tributario. Es mejor hacerlo bajo la titularidad o bajo una persona jurídica. La otra forma es cuando tengas costos de producción, cuando estés vendiendo un producto que tenga una cadena de producción, también recomiendo que sea una empresa. Y en general recomiendo que sea una empresa cuando todos los impuestos están cayendo sobre ti como persona natural. Entonces las personas naturales tendemos a pagar más impuestos que las personas jurídicas. Esto sucede porque nosotros como personas naturales solo nos podemos descontar ciertas cosas como personas naturales de nuestra declaración de renta, son deducibles. Muy caso contrario pasa con la empresa jurídica, que puede descontarse muchísimos más gastos que estén relacionados con su negocio. Entonces estos son
temas que puedes empezar ya cuando te estén sucediendo. Definitivamente monta una empresa y móntala pronto. El siguiente paso, que tengas en cuenta lo siguiente: una vez registres tu empresa y tengas tu NIT y tu RUT, empezarás inmediatamente a pagar impuestos. ¿Cuáles impuestos? Retención en la fuente, IVA, RETEICA y renta. Entonces tienes que estar preparado para esto. ¿Qué significa estar preparado? Primero tienes que tener un contador. En Colombia no se puede montar empresa sin contador, es imposible. Y si eres empresario y contador, pues genial, felicitaciones. Pero si no, consigue un contador. No crees la empresa a final de año, porque esto te va a generar una obligación de presentar la renta por unos pocos meses. Si por ejemplo tienes tu idea de negocio en noviembre y quieres montar empresa, te recomiendo que lo manejes como negocio por los últimos meses del año, y ya en lo que es enero ya registras tu empresa y ya, digamos, se empieza con el año fiscal para el tema de los impuestos. El siguiente punto es: nunca dejes de actualizarte en los temas tributarios. Siempre tienes que estar pendiente de noticias. Yo no leo noticias, pero por lo menos en lo que respecta a temas tributarios y laborales, siempre estoy leyendo, siempre me estoy actualizando, porque no solo vienen nuevas responsabilidades, sino muchas veces pueden haber beneficios para nuestro tipo de negocio. Entonces te recomiendo que estés al día con eso. Si por ejemplo ya vas a contratar, es muy importante que afilies a las personas a Seguridad Social. Bajo ninguna razón contrates a una persona que no esté afiliada previamente a Seguridad Social, por mucho afán que tengas de tener esta persona trabajando para ti. Entonces, antes de empezar a contratar, si no has contratado a nadie, asesórate bien sobre cajas de compensación, sobre todo ARL, cuáles son las mejores que te van a prestar el mejor servicio, y afíliate a ellas antes. Con eso, ya cuando llegue un empleado, pues ya, digamos, has pasado ese punto y la persona puede empezar a trabajar lo más pronto. Dependiendo del número de empleados, es muy importante que empieces a capacitarte en los temas de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es una reglamentación muy importante que tienes que estar cumpliendo, tienes que estar en norma, y por ejemplo y sobre todo en el nivel de riesgo que tengas de tu empresa, es bastante importante que lo implementes y que tú como empresario te hagas responsable, porque finalmente eres el responsable de tus empleados. El siguiente punto es: sé ordenado. Mira, es muy importante ser ordenado desde el principio, y aunque suene una recomendación lógica y un poco sosa, vas a decir, pues no importa. No lo es. No sabes lo importante que es tener tu información contable bien organizada, que la puedas encontrar fácilmente. Esto se trata de tener carpetas de comprobantes de egreso, de recibos de caja, de facturas, porque nosotros no sabemos cuándo la DIAN va a venir a visitarnos. Y sí, seguramente pensaremos que nosotros, como somos pequeñas empresas, mini empresas o una empresa unipersonal, pues realmente la DIAN nunca va a venir a decirnos nada, pero uno no sabe realmente. Y lo mejor es tener las cosas organizadas, no después que estés como loco buscando la información por todas partes. Entonces, y lo otro muy importante: ten muy claro tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, el área financiera, la administración de tus finanzas es básico. No te desbordes en gastos. No estoy diciendo que no gastes, tienes que gastar, tienes que invertir en tu negocio, tienes que buscar maneras de expandirte, pero eso no se trata de comprar o gastar en cosas completamente innecesarias cuando estás empezando tu negocio. Entonces, antes de empezar a crear empresa, ten en cuenta estos puntos, que son muy sencillos y de pronto pueden sonar muy obvios, pero créanme que los empresarios cometen este error de no tenerlos en cuenta y después empiezan a sufrir no más desde el principio. Entonces, si les gustó este video, por favor denle un like, y los invito a que se suscriban a mi canal para que reciban las notificaciones de mis videos, que tienen información valiosa de cómo emprender en palabras sencillas, como nunca me las explicaron a mí, para que puedas empezar ahora a hacer crecer y expandir tu negocio. Si tienen alguna idea de qué más les gustaría que les hablara, los invito a que pongan el comentario en la parte de abajo,
y me indiquen qué les gustaría. Y con mucho gusto trataré de hacer el video que me pidan y el que tengan duda, para hacerles su vida más sencilla y puedan tomar mejores decisiones con su emprendimiento, que es el objetivo de mi negocio. También los invito a descargar mi reporte gratis, les dejo el link abajo, que los ayudará también a evitar errores en su emprendimiento y evitarán la quiebra. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video.